¿Qué tal? Tenía un tiempo ya sin publicarlo así, pero en esta ocasión pues vamos a tratar de reponer esa sesión que tenemos o que dejamos ahí pendientes. Y retomando en el tema de la criptografía, estamos hablando de cuando estamos hablando de una manera de trabajar simétrica y asimétrica. Bueno, finalmente estamos hablando ya de una manera de trabajar la firma electrónica o esta identificación única de demostrar que una persona es el remitente de un mensaje, ¿no? Y por ello vamos a comenzar esta sesión con este apartado de la firma digital, que realmente estamos hablando del mismo concepto. Sirve para autenticar la identidad del remitente de un mensaje o bien del firmante de algún documento, de tal forma que sea posible garantizar que el contenido que está en ese mensaje o en ese documento y que sea enviado, no solamente decir que es esa persona, sino que el mismo documento no haya sido alterado, corrompido, modificado, pues. Entonces, estas firmas, si estamos hablando de digitales, pues son fáciles de transportar. Sin embargo, tal como hemos hablado, así como nos interesa que una persona ajena no conozca la llave, pues bueno, aquí también nos interesa que no puedan ser imitadas estas firmas por otras personas. Por lo tanto, también se pueden sellar de una forma como lo veíamos con estas cajitas de la llave pública y la llave privada, ¿no? En el asimétrico. De tal forma que cuando un mensaje llega, exista pues alguna clavecita que nos diga es cierto, el mensaje sí es tal cual lo hicieron, ¿no? Entonces, decíamos, esta firma digital puede ser utilizada con cualquier tipo de mensaje. En el ejemplo de los agentes secretos decíamos, el agente pasa su firma y luego la firma pasa a ser encriptada para llegar a la agencia. Pues bueno, aquí el mensaje inclusive pudiera no estar cifrado, pero sin embargo la firma va a generarse de tal forma que no sea tal cual la llave que tiene pues una persona. Es nada más para que el receptor sepa que realmente es la identidad de esta persona que lo envía. Estaba dando el ejemplo en aquel entonces de la identificación, lo que tenemos de la credencial, pues bueno, tenemos ahí una firma. ¿Qué hacemos cuando vemos un documento con esa firma? Vemos la credencial para ver si corresponde. Esa firma puede ser que sea el mismo nombre de la persona, pero la mayoría de las veces va a ser ahí un garabato que cada quien decide cómo lo hace. Entonces, el certificado digital contiene esta firma digital de la autoridad emisora de este certificado para que cualquiera pueda verificar que realmente es auténtico. Este proceso de la firma digital comienza tomando entonces un resumen matemático llamado código hash, HASH, que vamos a estar hablando de él en un momento más, ¿no? Este código hash es una huella digital de identificación única, pues incluso cambia un bit, como lo vimos en la encriptación, el código también totalmente cambia, que es esta serie de números, dígitos, caracteres que están en cierto orden y van en función precisamente de algo matemático. Entonces, esto nos sirve de entrada a las funciones hash. Estas funciones hash criptográficas precisamente son un tercer tipo de algoritmo criptográfico. Toman entonces el mensaje de alguna longitud como entrada y salida y un hash corto va a definir normalmente de una longitud fija cómo se va a usar para una firma digital. Estos hash están relacionados entonces con la encriptación, pero los mensajes entonces no están destinados a ser desencriptados, no sirven como esa llave para hacerlo también en reversa. Se supone que debe ser unidireccional este hash encriptado, tal forma que no sea útil descifrarlo, ¿no? De hecho, se le puede llamar inclusive de esta manera complementaria hash unidireccional, que también puede ser mencionado a veces como resumen de mensaje. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de por qué puede ser denominado resumen para que nos quede un poquito más claro. Entonces, el resumen o este archivito complementario se envía con el mensaje o este paquete y al comparado entonces por el receptor, ¿cómo lo va a comparar? Pues va a volver a pasar este mensaje por algún eh, digamos, esta herramienta criptográfica de hash para que me dé el mismo resultado y puedo ver, si es auténtico porque me lo enviaron bajo esa misma, eh, bajo ese mismo resumen, ¿no? Entonces,
Probablemente nos suene estas letras MD5 que nos aparecen en algunas descargas por internet. Pues bueno, estos corresponden a algunas funciones de estas hash. MD4 es la anterior y pues su uso ya ahora está roto. El 5 también está ya un poquito en desuso. Y pues bueno, también los códigos de autenticación de mensajes que podemos ver como Message Authentication Code o MAC son muy parecidos a funciones hash criptográficas, excepto que se puede usar una llave secreta para autenticar este valor al recibirlo. Entonces, les mencionaba hace un momento que también son conocidos como resumen. Pues bueno, aquí tenemos un ejemplo donde se nos muestra un párrafo en la parte de aquí de arriba que yo lo tapo un poquito, pero es un texto en inglés que consta de 6 renglones. Pues bueno, este es un documento que nuestros ya populares Alice y Bob van a enviarse. Entonces, Alice va a enviar estas páginas. En este caso vamos a ver aquí nada más ese párrafo, pero suponiendo que es una página que va a ir todavía, les decía, codificada con este hash, con la confianza de que nadie que lo intercepte pueda modificarlo, ya no que lo lea, sino que no lo que le llegue el mensaje claramente, que tenga la confianza que es lo que escribió Alice, ¿no? Entonces lo pasa por una máquina en teoría de rayos X, que lo que va a hacer es combinarlas. Si fueran varias páginas, les digo que cada página trajera uno de los renglones. Pues bueno, pone todas las páginas y encima cada uno de los renglones como se ve en la siguiente figura, que es la de la parte de abajo. Se puede ver, o más bien no se puede apreciar claramente cuál es cada renglón, solamente se ve que sí empieza con la O y como que sí termina en una coma, pero no sabemos, claro, si lo ponemos así directamente, sabemos que corresponde la longitud al primer renglón prácticamente y todo lo demás pues se va fusionando, ¿no? Pero eso nos da como resultado esa fotografía, como si fuera una imagen, la cual pues como pudiéramos interpretar aquí, cambiar, por ejemplo, la primera letra de esa oración, pues va a hacer que cambie muy notablemente el, digamos, este compilado, o por eso le llamamos resumen. Es todo lo que tiene, pero en un solo paquete pequeño, ¿no? Entonces, pues bueno, lo interesante, y por eso menciona la integridad de mensajes, es que este esta combinación de renglones nos formó esta imagen que les decía, como si fuera una radiografía, que se basa en el que teníamos arriba. La única forma de tener esa imagen, en teoría, porque tendríamos que ser o tener un ojo muy analítico para distinguir cuando cambia otra de las letras intermedias, sería usar las mismas palabras en el mismo orden, porque si cambia, pues la imagen ya no queda igual. Es decir, si yo veo el mensaje, acuérdense que van a enviar los dos paquetes, tanto la imagen como el de arriba, entonces yo tengo otro aparatito de estos de rayos X, lo vuelvo a pasar y ya voy a ver, oye, no me dio como resultado la imagen que me pasaste, entonces puedo sospechar de ese paquete. Entonces, si yo quisiera, no, o si no tuviera el mensaje original y tengo nada más la imagen de todas las letras amontonadas, está muy complicado volverlas a poner en orden. Estamos en la imagen esta de que vimos atrás. Si yo quiero descomponerla en las anteriores, pues sería muy difícil porque se supone que no es que las estemos haciendo bolita, sino que la misma máquina las encima todas mm, prácticamente en orden, pero como corresponde a una sola imagen, pues no se sabe cuál va antes de la otra. Por lo tanto, se le llama esta conversión unidireccional. Entonces, la entrada son las 5 frases que vimos que reproducen esa salida, que es la siguiente, ¿verdad? La de la figura 211. Entonces, este proceso vemos que realmente es algo más pequeño, tiene un tamaño fijo, y este proceso lo vimos con estos pequeños, esta frase, pues, pero puede ser también equivalente a un libro. Obviamente no es así como esta imaginaria máquina de rayos X, sino tiene lo que hemos visto anteriormente como la encriptación para lograr que un dígito se transforme en otra cosa. Por eso
Bueno, dejemos este ejemplo solamente para demostrar que es lo que contiene todo el documento en una manera muy comprimida, pero que esa compresión no se planea que sea decompresado, o sea, al revés. Y pues bueno, mencionábamos el MD5, pero aquí tenemos otro de las funciones hash, que llamada SHA-256, y la salida de usar un libro con páginas de entrada sería la siguiente, ¿no? Ahora, si cambiáramos un carácter de ese mismo libro para también pasarlo por ese código de cifrado hash, tendríamos la siguiente combinación, la cual pues es muy diferente porque ni siquiera empieza con 4A y no termina con 78, más bien con 71, 78, ni siquiera con el 8, ¿no? Entonces cambiar alguna cosa puede variarme el resultado de este resumen o de este código hash que me sirve para validar entonces si ese mensaje, que puede tener muchos tamaños, pusimos el ejemplo de pocas palabras, pero podemos llegar a libros de más de 100 páginas. Sin embargo, podemos tener en esta pequeña frase una combinación de dígitos que al cambiarse no va a ser igual. Por lo tanto, mando mi clavecita esta, mando el paquete y puedo validar, a ver, este proceso lo vuelvo a correr, no me da ese mismo resultado, algo no está bien con la calidad de ese paquete. Finalmente, esa es como funciona esta encriptación de un solo viaje. No me interesa que se vuelva a reinterpretar y es lo que veíamos con las firmas. Pues bueno, ahora las usamos para validar los paquetes y en esa validación de paquetes podemos hablar también de la autenticación. Autenticación que puede ser de paquetes, autenticación que normalmente usamos para los usuarios. En general, la autenticación demuestra que una cosa es lo que dice que es. Y aquí tenemos un ejemplo que también lo estoy tapando un poquito, pero la computadora pregunta, oye, ¿quién eres? Soy Reggie. Ah, a ver, pruébalo. Ah, mi mamá me dijo. Ah, bueno, sale, adelante. Es una autenticación muy simple. Y es que al principio las computadoras no pedían contraseñas pues muy complejas. De hecho, cuando hablamos de las computadoras, lo que tratamos de validar, como hemos visto mucho hasta memes y películas, series y demás, nos dice, prueba que no eres un robot, por ejemplo, y tiene ahí un botoncito, o luego las imágenes, ya sabemos, todos esos mecanismos son precisamente de autenticación, para saber si es una persona o no es un script que piensa, o cuando hablamos de inteligencia artificial, que no pretenda ser pues una persona. De esta manera, pues no dé lugar a otro tipo de comportamientos que sabemos que están precisamente fuera de lo ético, que es pues hacer algún tipo de fraude o de otro tipo de delito a nombre de otra persona. Entonces, alguien que pone un nombre de usuario tiene que demostrar que realmente es el propietario de esa cuenta. Es decir, que demuestre que es esa persona. ¿Cómo lo hace? Pues bueno, normalmente ponemos la contraseña que era un texto plano. Ya lo hemos visto siempre, inclusive en la clase lo mencionamos un poquito como ejemplo cuando hablábamos de estos tipos de encriptación. ¿Y cómo se hace típicamente esto? Pues bueno, hay tres maneras de fundamentarlo. Una es con algo que el usuario sabe o algo que él sepa, lo cual puede ser una contraseña. Un PIN cuando hablamos del cajero electrónico, una serie de números. O cuando dice responde estas preguntas de seguridad que normalmente se nos piden cuando configuramos precisamente una contraseña. Otra cosa es algo que nosotros poseemos. Algo que poseemos o que nos brindan, por ejemplo, los bancos que nos dan estos candaditos con unos numeritos, que ahora normalmente están en una aplicación, pues, pero por eso menciona la parte de la pulsera, puede ser el mismo smartphone, el teléfono celular, una llave, si estamos hablando de las puertas de nuestra casa, por ejemplo, o inclusive una dirección de correo electrónico, porque ahí nos llega alguna notificación, es decir, eso nos muestra una información adicional, en la cual podemos demostrar que sí somos. Por eso nos registramos en una parte, nos llega un correo y para comprobar identidad das clic en ese link. Bueno, ese es el otro ejemplo. Y el otro es un artefacto inseparable, es decir, tan inseparable que forma parte de ti y es único, que estamos hablando en este momento de la persona como tal, es decir, su huella digital, el escaneo de retina, un escaneo facial, y como menciona aquí el mismo párrafo, en palabras más cortas, la contraseña es el primero,
el segundo es el token y el tercero es el biométrico o los datos que obtenemos entonces del cuerpo. Estos factores, como bien sabemos, todos los que somos usuarios de cualquier tipo de medida de seguridad, son normalmente combinados para dar mayor certeza o mayor seguridad a esta autenticación. Y cuando es uno solo, pues es de un solo factor, pero cuando estamos hablando de combinaciones, estamos hablando de multifactores y se utilizan, les decía, muy comúnmente. Pero el más común de todos, el que tiene pues mucho mayor tiempo, son las contraseñas. Todos sabemos de contraseñas y bueno, algunas implementaciones son mejor que otras, a tal grado de que se han convertido hasta en ser algo molestos cuando estamos tan inmersos en estos temas informáticos. Sabemos que cada página, o bueno, muchísimas páginas nos dan la creación de un usuario, pero estos usuarios cada vez involucran una nueva contraseña, pero nos dicen, ¿sabes qué? Tienes que seguir aquí unas reglas, lo cual no está mal, porque las reglas que nos dicen son para fortalecer la misma seguridad. Lo que pasa es que nos hacen la vida, pues no solamente a los tipos malos le hacen difícil adivinar las contraseñas, sino que también a nosotros, los usuarios que estamos bien intencionados, nos hacen difícil tener que recordar una contraseña para cada servicio. Por eso podemos pensar que tenemos las mismas que coinciden en varios, porque bueno, algunas de las condiciones son, la contraseña debe ser larga, pero no demasiado, tiene que usar mayúsculas y minúsculas, agregar al menos un número. Algunos nos dicen, oye, pero pon un carácter especial. Otros dicen, hey, no pongas caracteres especiales. Lo cual, pues me llega a confundir cuándo usé y cuándo no el carácter especial. Algunos de ellos todavía nos meten más reglas, como puede ser que sea una palabra que no exista. ¿Por qué? Porque si se agarran en un diccionario y es automatizado, pues pueden hacer la prueba con las palabras. Y estas, aunque sean letras del diccionario, no, pues es que si le cambiaste la O por el cero, de todas formas es una palabra que tiene sentido y puede ser adivinada. Bueno, está bien. La otra es que no sean las letras repetidas, porque no sé, da mayor combinación de palabras y no pusiste carácter especial. También no puede contener el nombre o identificación de tu usuario, nada que tenga que ver con tus datos, porque puede basarse también la inteligencia en el registro que tienes para dar a conocer o bueno, si te hacen o si te conocen, pues saben cuál es tu cumpleaños, cuál es tu apellido, cuál es tu otro nombre, que bueno, a lo mejor ni siquiera es para las contraseñas, es para las preguntas de seguridad, ¿no? Pero eso hace que sea muy complejo, inclusive, les decía, para nosotros mismos, determinar una contraseña que al final, de todas formas, puede estar comprometida por otro tipo de mecanismos que vamos a hablar quizás en otra ocasión, de cómo están frágiles estas contraseñas, ¿no? Pero en resumen, todos quieren que la contraseña sea difícil de adivinar, pero que también puedas recordar fácilmente. Para rematar, muchos servicios, aunque últimamente ya no recuerdo a ninguno en particular, nos dicen, oye, ya pasaste 3 meses o X número de tiempo y necesitas cambiar de contraseña. ¿Por qué? Porque es mejor cuando con regularidad la estás modificando. Entonces, aumentas todavía este catálogo ilimitado que suele tener un usuario de contraseñas. Pues bueno, son las buenas prácticas de seguridad, pero pues vemos que no es tan sencillo mantenerse con el n número de servicios porque no estamos hablando solamente de tres. Estamos hablando del correo electrónico, estamos hablando de nuestros servicios de paga streaming, cada uno de ellos. Estamos hablando a lo mejor los de música, estamos hablando de las contraseñas en el trabajo, estamos hablando de la inicio de sesión de la computadora, estamos hablando de las redes sociales, etcétera. Cada una de esas representa, como ustedes bien saben, una contraseña, que lo cual pues está bien, ni modo que tengas acceso libre, pero pues bueno, eso nos deja con muchas partes secretas. La parte pública, si estamos hablando de lo asimétrico, sería mi nombre de usuario, que normalmente es público, pero en algunas veces pudiera estar también un poquito oculto, ¿no? Entonces, para una implementación simple, cuando estamos hablando de contraseñas, podemos pensar en la forma en que lo usamos, que es en algún lugar de ese servidor está almacenada una tabla donde tiene registros de cada usuario con su contraseña. Y pensar que no tenemos seguridad en un ambiente pues muy inocente, pues están en texto plano. Lo que sucede es que voy a poner mi usuario y mi contraseña,
lo que va a hacer el sistema es, a ver, déjame ver, ¿este usuario existe en el registro de mis tablas? No, no existe, ok, no tienes cuenta. Suponiendo que sí existe, bueno, ok, si existe el usuario, vamos a ver, la contraseña es la adecuada. Eh, sí, sí está la contraseña, pues adelante. Pero ¿qué pasa si la contraseña no corresponde al usuario? ¿Sabes qué? Pues no coincide, también va para atrás y por lo tanto no estás autenticado. Ese es el funcionamiento principal y lo podemos, seguramente lo habrán hecho ya en algún algoritmo por ahí, pero el problema es que pues sí, la persona que está en esa interfaz no ve, a lo mejor tiene hasta un control en la contraseña donde nos ponemos los puntitos negros o asteriscos, pues no vemos la palabra y la enviamos, pero realmente alguien que va a entrar a la base de datos o el mismo administrador está viendo ahí todos los usuarios con todas las contraseñas. Entonces la seguridad es nada más para los simples mortales que usamos la aplicación, pero los que saben cualquier cosita de tecnologías y pueden entrar a la base de datos, pueden ver claramente todas las contraseñas, por lo tanto la seguridad es muy, muy baja, ¿no? Lo que se hace a partir de aquí es que, bueno, se cifran estas contraseñas, pero igual no debería interesar esta lógica de encriptar, desencriptar. Está bien que tú guardes ahí los garabatos, pero no deberías de conocer qué significan esas palabras, porque igual hay una llave, que esa llave pues no debería compartirse, pero si se obtiene, pues vas a hacer nada más el proceso de cada uno de los renglones, interpretarlos y de igual manera tienes todas las contraseñas. Por ello, se opta por este código hash que habíamos mencionado, que en teoría no debe tener llave, simplemente hace un proceso que no debería poderse revertir, de tal forma que el resultado de las palabras que pones en ese campito de contraseñas me convierte a esta serie de dígitos que, pues bueno, ya van a estar convertidos, la persona no los puede echar para atrás, es decir, sí puede conocer esos dígitos y saber que eso es lo que se necesita para entrar, pero ya no conoce el secreto de la persona. Se puede decir que ella conserva su llave secreta, que pues su llave secreta es la misma contraseña, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace para validar que la contraseña sea igual? Pues igual pones la palabrita, el mismo sistema de código hash la vuelve a convertir, dice es igual a esta, si es igual, no sé cuál es la palabra, pero las claves son las mismas, por lo tanto, pasa la seguridad. Entonces, no quiere decir que sea la solución a todos los problemas del mundo. Las contraseñas no son invulnerables, pueden verse comprometidas de muchas formas. Los usuarios solamente pueden reducir las posibilidades siguiendo las buenas prácticas que ya mencionamos, algunas de las tediosas que existen. Y bueno, siendo conscientes de las amenazas, porque como hemos dicho todo el tiempo, de nada sirve tener la contraseña más segura si, por ejemplo, tu compañero de trabajo le dices, bueno, utiliza mi cuenta y le pasas la contraseña. Entonces, hasta ahí llegó la seguridad, ¿no? Claro, siempre se podrán modificar las contraseñas y por eso tenemos contraseña anterior, contraseña nueva y adelante, ¿no? Entonces, solamente como ejemplo, aunque creo que no tendrán problemas para saber cómo esto funcionó, pues bueno, tenemos aquí que un sitio web de compras en línea le pide a Alice que ponga su nombre de usuario y su contraseña. Entonces, el nombre de usuario es el identificador que no necesita ser convertido, porque acuérdense, esta sería como nuestra llave pública. Claro, aquí no estamos hablando de este tipo de comunicación como habíamos visto de un mensaje. Y pues bueno, no es un secreto, entonces la contraseña sí lo es. Eso es lo que vamos a pasar por la función de hash. Entonces, para permitirle el inicio de sesión, va a ir a almacenar, no sé si se alcance a ver aquí, pero donde está el recuadrito ese azul con la flecha roja, tiene la interpretación de la contraseña que originalmente es bananas, pero bananas se convierte a S121, etcétera, 75B. Y finalmente, para que estas contraseñas sigan en secreto, se representarían en la tabla como podemos ver en el recuadro de acá de abajo. Si no se alcanza a ver, dice nombres de usuario a la izquierda y nombres, o perdón, y contraseña ya en la función hash al lado derecho. Y tenemos ahí Alice, que es la que tenemos en el ejemplo de arriba, pero le sigue otro que es Chip, Dale, Monty, Gadget, Zipper, y todos tienen una contraseña igualmente codificada. Esto sirve para mantener en secreto de, pues, estos agentes malos, que normalmente decimos los hackers o infiltrados maliciosos, pero también de los buenos, es decir, los que no tienen malas intenciones,
pero que pueden acceder a este sistema como los administradores del mismo. Las contraseñas entonces se cifran mediante una función y todos felices porque cada quien dice su palabra y el sistema recibe solamente pues estos galimatías, estos garabatos incomprensibles. Pero vamos a pasar a hablar del siguiente mecanismo. Hablamos ya de lo que nosotros sabemos que es la contraseña, el PIN, pero tenemos también el token, que el token pues es una solución pues muy viable, pero no podemos decir que es un problema necesariamente como menciona aquí, ya que se menciona como parte del pasado que en un inicio no teníamos más que entradas a través del teclado para la computadora. Por eso, pues se sigue usando la contraseña, que es algo que nosotros mismos determinamos, pero puede ser utilizado algún otro dispositivo, como todos los que nos permiten ahora las tecnologías, los dispositivos que pueden tener pues muchísimos tipos de otros dispositivos que incorporan Bluetooth y Wi-Fi. Eso puede ser inclusive la conexión con el smartphone para a través de una aplicación lograr autenticarnos. Puede ser que ustedes conozcan ya más de uno. Mencionamos el del banco con el numerito dinámico, pero también puede ser el correo electrónico que me llega a la aplicación. Bueno, no a la aplicación, puede ser hasta la misma página de internet. Entra a tu correo y te voy a dar tus números. Pero también existen aplicaciones de abre tu aplicación, entra en este apartado, ahí te va a dar estos dígitos y estos dígitos ponlos en la plataforma de la computadora. Sí, también suena un poquito molesto como la parte de acordarte de todas las contraseñas, pero acuérdense que lo estamos haciendo siempre por nuestra misma seguridad. Entonces, la idea es que ahora, así como los mensajes de la llave segura, o más bien la llave pública y la privada, aquí tenemos pues dos razones para que las personas malintencionadas tengan, o dos mecanismos pues que tienen que vencer para descifrar las cuentas. Si logran adivinar una, todavía les queda adivinar la otra, y en ese inter normalmente nos ofrecen alguna medida de seguridad, por ejemplo, hey, alguien intentó entrar a tu cuenta, entonces te dicen, es buen momento para cambiar la contraseña. Probablemente sí supieron la contraseña, o a lo mejor no, pero hicieron muchos intentos. Y en esos muchos intentos quizás están agotando las opciones para lograrlo. Entonces, esta autenticación te previene de cambiar uno de los dos mecanismos porque tienes pues tu llave de reserva, ¿no? Entonces, eh, esto me da lugar, como menciona el último apartado, además de tener una cuenta protegida, puede ser que todo el servidor de una empresa esté comprometido, es decir, que obtengan toda esta información, que suponiendo en este ejemplo van a tener todos los passwords codificados, pero de igual manera necesitarían otro elemento para que los deje pasar a esa información. Yo sé, siempre habrá manera de obtenerla, pero les va a llevar más tiempo, ¿no? Que finalmente es lo que siempre se trata de vencer con todos estos mecanismos de la misma criptografía, ¿no? Es hacerlo complicado, que en algún momento va a ser posible, pero mientras, pues no lo es. Y finalmente la biometría, que son estos elementos que todos tenemos como identificador personal, es decir, mi mano, mi ojo, mi cara, y normalmente pensamos, este es el mejor método porque pues ya lo tengo conmigo, no es que lo pierda, pero pues existen algunas excepciones o desventajas como medio de identificación, porque qué tal si tengo un accidente, una cicatriz en la cara, algo en el ojo, digo, no es que pensemos normalmente en hacernos un mal, pero qué tal si alguien puede engañar al sistema, por ejemplo, el reconocimiento facial que puede hacer a través de una fotografía del usuario, que es el que está autorizado. Y como hemos visto normalmente en películas, ¿por qué no simplemente quitarle el dedo a alguien para ponerlo en las huellas dactilares? Suena un poco violento, pero también puede ser posible a partir de una impresión 3D de la obtención pues de alguno de estos elementos, ¿no? Eh, Existen muchas tecnologías de recreación. Le mencionaba la impresora 3D, pero puede ser a partir de imágenes dependiendo qué es lo que el lector determina para autenticar estas partes. Pero entonces, en todo caso, estamos entrando en ya en temas pues muy personales, muy privados, porque no puedes controlar algo de lo que somos en esencia. Si tuviéramos ese mecanismo como único y fundamental, pues imagínense que se pone en riesgo este mecanismo. Es decir, no, pues alguien pudo entrar con tu cara. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para reemplazarlo?
como decimos casi siempre, no existen piezas de reemplazo, pues aquí también aplica lo mismo. Ni modo de decir, pues es que alguien entró con mi cara, no, pues me voy a quebrar la nariz, o sea, no es viable. Entonces estamos en problemas no solamente en ese momento, sino por bastante tiempo que puede llegar a ser toda la vida. Es más, pues no podemos ocultar ni cambiar quiénes somos. Entonces, la identificación biométrica puede ser útil como segundo factor de autentificación o bien, no necesariamente deben de ser dos factores de autenticación, pueden ser tres o más, pero no es bueno como factor principal o único. Entonces, la biometría debería ser más como una comprobación de identificación del usuario que una contraseña en sí. Y es lo que nos recomiendan pues estos autores, ¿no? De los cuales pues ya les dejo aquí finalmente las referencias para vernos en la próxima sesión. Por lo pronto, aquí la dejamos. Espero que no hayan salido tantas dudas como las que podemos resolver pues directamente en clase, ¿no? En todo caso, pues nos vemos próximamente y ahí me las apuntan para que luego me las digan, ¿sale? Hasta la próxima.